El silencio en la sala de juntas estaba a punto de romperse por la voz más inesperada que uno podría imaginar. El imperio de un multimillonario pendía de un hilo, y la clave de todo se encontraba en manos de una niña de apenas 7 años. Pero nadie podía prever lo que ocurriría después. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, por favor dale like al video, y cuéntame en los comentarios si alguna vez has presenciado habilidades extraordinarias en un niño. Tu participación significa todo para mí. La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo la lámpara de araña de cristal, mientras Thomas Mitchell ajustaba su reloj de platino Patek Philippe. A los 32 años, ya se había ganado el respeto en todas las salas de juntas desde Manhattan hasta Tokio. Sus ojos grises de acero repasaban los documentos finales del contrato para la adquisición de Henderson Industries, un trato valorado en $800 millones que consolidaría su posición como el multimillonario más joven en la historia de la inversión tecnológica. Señores, hemos llegado a los números finales, anunció Thomas con la seguridad de un hombre que nunca ha fracasado. Los ejecutivos alrededor de la mesa se inclinaron hacia adelante, sus trajes caros crujiendo contra las sillas de cuero. A través de los ventanales que iban del suelo al techo en su oficina del piso 42, Manhattan, se extendía sin fin a sus pies un reino que estaba a punto de expandir. Su asistente llamó suavemente y entró con discreción. Señor Mitchell, el almuerzo está listo en el comedor ejecutivo. Thomas asintió sin apartar la vista de las hojas de cálculo. Los cálculos eran complejos valoraciones de fusiones, implicaciones fiscales, retornos proyectados a 5 años, cifras que harían girar la cabeza a cualquiera. Pero para Thomas, eran tan naturales como respirar. Había construido su fortuna viendo patrones que los demás no veían, encontrando esos puntos dulces matemáticos que convertían millones en miles de millones. El comedor ejecutivo se encontraba justo al lado de su oficina, separado por paredes de vidrio que podían volverse opacas con solo tocar un botón. Mientras los ejecutivos entraban conversando sobre predicciones del mercado y análisis de la competencia, Thomas notó por primera vez a la nueva camarera. Tendría unos 28 años, con una mirada cansada que hablaba de jornadas largas y decisiones difíciles. Su placa decía Sara, y a pesar del evidente agotamiento se movía con una gracia profesional. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue la pequeña niña sentada tranquilamente en una esquina, claramente la hija de Sara, que probablemente la había traído por una emergencia de cuidado infantil. La niña tendría unos 7 años, con ojos oscuros y curiosos, y una quietud casi sobrenatural. Mientras los adultos hablaban de estrategias corporativas y proyecciones financieras, la niña se mantenía en silencio con un libro para colorear, levantando la vista ocasionalmente hacia los números que se discutían con una intensidad que parecía poco común para alguien de su edad. Las proyecciones de Henderson indican un crecimiento anual del 15%, declaró Richard Goldman, el director financiero de Thomas. Con nuestro modelo de inversión, esperamos un retorno del 32% para el tercer año. Thomas extendió los documentos sobre la mesa, ya calculando mentalmente escenarios de contingencia y planes alternativos. Los otros ejecutivos, representantes de bancos, firmas legales y consultoras, examinaban los papeles con expresiones hambrientas como tiburones oliendo sangre. Esto no era solo negocio, era conquista. Sara se movía con eficiencia entre los invitados, rellenando vasos de agua y sirviendo el almuerzo. Thomas notó cómo de vez en cuando miraba a su hija con una mezcla de amor y preocupación. Madres solteras en trabajos de servicio. Lo había visto incontables veces. Luchaban, se sacrificaban y de alguna manera lo lograban porque no tenían otra opción. Las ventajas fiscales por sí solas hacen esto irresistible, añadió Marcus Chen, el abogado principal. Básicamente estamos hablando de una estructura legal que minimiza nuestras obligaciones y maximiza los márgenes de ganancia. Mientras los hombres hablaban de estrategia, Thomas sacó su tablet y comenzó a realizar los cálculos finales. Los números debían ser perfectos. Los inversores examinarían cada detalle buscando debilidades o proyecciones poco realistas. Sus dedos se movían sobre la pantalla introduciendo variables
y ajustando fórmulas que a su equipo le habían tomado semanas desarrollar. Fue entonces cuando sintió un suave tirón en su manga, miró hacia abajo y vio a la hija de Sara junto a su silla, su pequeña mano apenas alcanzando su codo. Se había acercado con tanto sigilo que nadie más lo había notado. «Disculpe, señor», susurró su voz apenas audible sobre el murmullo de la sala. «Creo que hay algo mal en sus números». Thomas casi se rió. Allí estaba una niña tal vez de 7 años afirmando haber encontrado errores en cálculos revisados por equipos de expertos financieros y especialistas en matemáticas. La ironía era deliciosa. «Ah, sí», respondió con tono divertido pero no grosero. «¿Y por qué crees eso?» La pequeña, que ahora podía ver claramente que tenía los mismos ojos oscuros que su madre, pero con una intensidad inusual, señaló una línea específica en la pantalla de su tablet. «Esta parte aquí donde multiplicas la tasa de crecimiento. Olvidaste tomar en cuenta la disminución del interés compuesto en la tercera variable». La sala quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron mientras los ejecutivos se giraban para mirar a la niña que acababa de usar una terminología que muchos graduados de escuelas de negocios ni siquiera comprendían. Thomas sintió como su diversión se convertía en curiosidad. «¿Cómo dijiste que te llamabas Lily?», respondió simplemente. «Lily Chen». «Bueno, Lily Chen. Estos son números muy complicados. No estoy seguro de que puedas entenderlos». «¿Puedo?», interrumpió ella amablemente extendiendo la mano hacia el bolígrafo que estaba sujeto a la funda de su tablet. Contra su mejor juicio y sin duda contra todo protocolo, Thomas le entregó el bolígrafo y giró la tablet para que pudiera verla con claridad. Los otros ejecutivos observaban fascinados cómo esa niña comenzaba a escribir números en una servilleta limpia con la intensidad y concentración de una profesora de matemáticas. Su mano se movía rápidamente pero con precisión escribiendo fórmulas y cálculos que hicieron que los ojos de Thomas se agrandaran. No estaba simplemente copiando números. Estaba reconstruyendo todo su cálculo desde cero, identificando variables que él había pasado por alto, y corrigiendo errores computacionales que incluso sus modelos por computadora no habían detectado. «Mira», dijo, después de 2 minutos de garabateo furioso, «si llevas este residuo aquí y ajustas el coeficiente de inflación, tu tasa real de retorno debería ser 28,7%, no 32%. Y este cálculo de ventaja fiscal está mal, porque estás usando la estructura de tasas del año pasado en lugar de la nueva que entra en vigor el mes que viene». Thomas miró la servilleta, luego su tablet, y después de nuevo la servilleta. Recorrió los números mentalmente revisando su trabajo con la velocidad de alguien que había hecho su fortuna, gracias a una precisión matemática excepcional. Estaba absolutamente, completamente, increíblemente en lo cierto. No solo había identificado errores en sus cálculos, sino que también había detectado una omisión legal, que podría haberle costado millones en impuestos imprevistos. La hija de 7 años de una camarera acababa de evitar que cometiera el mayor error financiero de su carrera. «¿Cómo?». La palabra se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Lily lo miró con esos ojos oscuros y serios. «Los números me hablan», dijo con sencillez. «Siempre lo han hecho, especialmente desde que papá se fue». La sala permanecía congelada en un silencio atónito. La boca de Richard Goldman colgaba abierta. Marcus Chen había dejado caer su bolígrafo. Incluso Sara se había quedado inmóvil con el rostro pálido al darse cuenta de lo que su hija acababa de hacer. Thomas sintió que algo se movía en su pecho, una especie de reconocimiento de que estaba presenciando algo extraordinario. Esto no era una suposición afortunada ni un truco de salón. Esta niña poseía una intuición matemática que rozaba lo sobrenatural. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó él ahora con la voz más suave. «No lo sé», respondió Lily con honestidad. «Los números simplemente tienen sentido como si intentaran decirme algo importante». Thomas miró al otro lado de la sala hacia Sara, que permanecía congelada junto al carrito de servicio, con las manos temblando mientras sujetaba una jarra de agua. Había algo en su expresión, no solo asombro por las habilidades de su hija, sino una tristeza profunda y compleja, que hablaba de pérdidas
y secretos. Deberíamos volver a la reunión, interrumpió Richard con nerviosismo claramente incómodo, con la interrupción del cronograma cuidadosamente planeado. Pero Thomas no podía apartar la vista de la servilleta cubierta con formulaciones matemáticas precisas. En su mundo de riesgos calculados e inversiones estratégicas, había aprendido a reconocer una oportunidad cuando aparecía. Y algo le decía que Lily Chen representaba una oportunidad como ninguna otra que hubiera encontrado antes. En realidad, dijo lentamente, creo que debemos posponer esta reunión. Los ejecutivos de Henderson Industries salieron de la sala con una mezcla de confusión y frustración apenas disimuladas. Un trato de $800 millones acababa de ser retrasado por los cálculos en una servilleta hechos por una niña de 7 años, y Thomas podía imaginarse claramente cómo cuestionaban su cordura durante su trayecto en ascensor bajando 42 pisos. Pero a Thomas no le importaban sus opiniones. Estaba demasiado concentrado mirando la servilleta que había expuesto fallos en meses de análisis profesional. Sara llamó mientras la camarera comenzaba a recoger los platos del almuerzo. ¿Podrías quedarte un momento y traer a Lily? La mano de Sara temblaba mientras dejaba la bandeja de servicio. Señor Mitchell, lo siento mucho. Nunca debí traerla aquí. Mi niñera canceló en el último minuto y no podía darme el lujo de faltar al trabajo. Lily, discúlpate con el señor por interrumpir su importante reunión. No te disculpes, dijo Thomas rápidamente. Tu hija acaba de salvarme de cometer un error catastrófico. Le debo un profundo agradecimiento. Señaló las sillas de cuero alrededor de una mesa más pequeña junto a las ventanas. Por favor, siéntense las dos. Sara se sentó con nerviosismo en el borde de una silla mientras Lily se acomodaba a su lado, con la compostura de alguien mucho mayor. El sol de la tarde entraba a raudales por el cristal, bañando las superficies de caoba, con una luz dorada que daba al momento una cualidad casi surrealista. Lily, comenzó Thomas, ¿dónde aprendiste matemáticas? Mi papá me enseñó, respondió con naturalidad. Decía que los números eran como música, y que si escuchabas con atención podías oír los patrones. Thomas sintió de nuevo ese extraño nudo en el pecho. ¿Y dónde está tu papá ahora? La luz pareció apagarse en los ojos de Lily. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años. Pero antes de eso me mostraba juegos de números. Decía que tenía un don especial. La mandíbula de Sara se tensó y Thomas notó un destello de algo en su rostro ir a dolor, tal vez ambos. ¿A qué se dedicaba tu padre?, preguntó Thomas con suavidad. Era profesor, dijo Lily. Estudiaba números muy grandes y los escribía en pizarras blancas que cubrían paredes enteras. Mamá tiene fotos. ¿Profesor de matemáticas? Sí, en la Universidad de Columbia. Se llamaba Dr. David Chen. El nombre golpeó a Thomas como un puñetazo. Dr. David Chen. El brillante matemático que había codesarrollado el modelo de trading algorítmico que se convirtió en la base del primer gran éxito de Thomas. David Chen, su ex socio. David Chen, cuyo trabajo había ayudado a lanzar Mitchell Investments al estrellato financiero. David Chen, que había muerto 3 años atrás en un accidente automovilístico que llegó a las noticias financieras debido a sus contribuciones a la matemática computacional. La mente de Thomas retrocedió rápidamente en el tiempo. Recordó a David, brillante idealista, siempre más interesado en las matemáticas puras que en los márgenes de ganancia. Habían sido socios en los primeros días cuando Thomas todavía aprendía a traducir conceptos matemáticos en estrategias de inversión. Los algoritmos de David eran revolucionarios enfoques pioneros para la predicción de mercado que parecían casi místicos en su precisión. Y entonces, Thomas lo había comprado. El recuerdo regresó con una claridad incómoda. David necesitaba dinero para su familia. Su esposa estaba embarazada y el salario de profesor no era suficiente para cubrir los gastos médicos de un embarazo complicado. Tomás le había ofrecido comprarle su parte de la incipiente empresa, prometiéndole mantenerlo como consultor y darle la seguridad financiera que necesitaba. Pero una vez que Tomás fue dueño total de los algoritmos, hizo lo que los empresarios exitosos suelen hacer: maximizó las ganancias y minimizó los gastos. El contrato de consultoría de David
fue silenciosamente terminado después de 6 meses. El genio matemático que había creado la base del imperio de Thomas fue descartado en cuanto dejó de ser útil. Thomas se había repetido a sí mismo que solo eran negocios, que David era demasiado idealista, demasiado enfocado en aplicaciones teóricas, en lugar de en beneficios prácticos. Los algoritmos ahora pertenecían a Mitchell Investments y Thomas tenía todo el derecho legal de usarlos como mejor le pareciera. Se había enterado de la muerte de David, por supuesto un accidente nocturno en una autopista bajo la lluvia. La prensa financiera lo cubrió brevemente, destacando la pérdida de un matemático prometedor. Thomas incluso había enviado flores al funeral, aunque no asistió en persona demasiado ocupado con una fusión en Tokio, se dijo a sí mismo. Ahora, al mirar a la hija de David, esa niña extraordinaria que había heredado el genio matemático de su padre Thomas, sintió el peso de conexiones que nunca antes había considerado. La familia de David no solo había perdido a un esposo y padre, habían perdido a su sostén económico, su seguridad financiera, su estabilidad futura. Mientras Thomas usaba el trabajo de David para construir un imperio de $1,000 millones, la viuda de David se había visto obligada a aceptar un empleo sirviendo almuerzos a ejecutivos corporativos. Tu padre, dijo Thomas con cuidado. El Dr. Chen era un matemático extraordinario. El rostro de Lily se iluminó. ¿Conocías a mi papi? La simple pregunta atravesó a Thomas como una cuchilla. Sí, admitió. Trabajamos juntos brevemente. La expresión de Sarah se agudizó de inmediato. Tú trabajaste con David hace varios años antes de que... Thomas se detuvo sin saber cómo terminar la frase. Antes de desecharlo como si fuera un periódico viejo. Antes de construir mi fortuna sobre su trabajo, mientras él luchaba por pagar las cuentas. ¿Qué clase de trabajo? La voz de Sarah llevaba un filo que antes no estaba allí. Thomas se encontró en la incómoda posición de tener que explicar su historia con un hombre cuya familia ahora estaba sentada frente a él en una mesa de conferencias. Desarrollamos algoritmos de inversión, modelos matemáticos para predecir el comportamiento del mercado. ¿Los algoritmos que te hicieron rico?, preguntó Sarah con una voz tranquila pero cargada de significado. Sí, respondió él. Lily miró entre su madre y Thomas con esa comprensión intuitiva que los niños a veces tienen cuando los adultos hablan de verdades complicadas. ¿Es por eso que reconociste los números de mi papi? Porque trabajaron juntos. Thomas se dio cuenta de que Lily había incorporado inconscientemente algunos de los enfoques matemáticos de su padre en sus propios cálculos. La forma en que había reestructurado las fórmulas, las variables que había enfatizado, llevaban la firma inconfundible de la metodología de David Chen. Sí, dijo simplemente. Tu padre era brillante. Y parece que heredaste su don, añadió Sarah con voz firme. David siempre decía que la intuición matemática de Lily superaba cualquier cosa que él hubiese visto. La llamaba su pequeña genio. Thomas observó a la niña que se sentaba tan tranquilamente junto a su madre, aparentemente inconsciente de que acababa de demostrar habilidades que la mayoría de los doctores en matemáticas envidiarían. Lily, ¿te gusta trabajar con números? Me gusta resolver problemas, respondió. Especialmente cuando son muy difíciles y los demás no pueden resolverlos. Papi solía darme acertijos que confundían a los adultos. ¿Qué clase de acertijos? Los ojos de Lily se iluminaron con entusiasmo, como encontrar patrones en los números primos, o calcular cuántas formas hay de ordenar el infinito, o resolver ecuaciones que predicen lo que va a pasar antes de que pase. Thomas sintió que su instinto empresarial se activaba junto con un interés personal creciente. Una niña con ese nivel de capacidad matemática representaba posibilidades que apenas comenzaba a imaginar. Pero más allá de eso, representaba un vínculo con David Chen que nunca había esperado volver a encontrar. Sarah dijo dirigiéndose a la madre, ¿cuáles son tus planes para la educación de Lily? La expresión de Sarah se volvió cautelosa nuevamente. Nos las arreglamos. La escuela pública tiene algunos programas avanzados, pero nada que realmente pueda desafiar habilidades como estas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
La simple frase hablaba por sí sola sobre limitaciones financieras y elecciones forzadas. Thomas se dio cuenta de que mientras él había estado construyendo su imperio sobre el legado matemático de David Chen, la familia de David había estado luchando con las duras realidades de la vida sin su brillante sostén. «Tengo una propuesta», dijo Thomas lentamente, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si Lily pudiera trabajar con algunos de los mejores matemáticos del mundo? ¿Y si tuviera acceso a recursos que ayudaran a desarrollar sus habilidades? Los ojos de Sarah se entrecerraron con desconfianza. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que quizás le debo a tu familia algo más que unas flores en un funeral. El sol de la tarde comenzaba a desvanecerse tras las ventanas, proyectando sombras más largas sobre la sala de conferencias. A lo lejos, las luces de Manhattan empezaban a titilar como variables matemáticas, esperando ser calculadas. Lily miró a Thomas con esos ojos oscuros y serios. ¿Vas a ayudarnos? La pregunta llevaba una inocencia que le apretó el pecho a Thomas con una emoción que no podía identificar del todo. ¿Culpa? ¿Responsabilidad? ¿O algo más profundo? Tal vez la conciencia de que este encuentro casual representaba una oportunidad de redención que ni siquiera sabía que necesitaba. Sí, respondió simplemente. Creo que sí. El edificio de Mitchell Investments zumbaba con actividad al final del día mientras Thomas despedía a su equipo de seguridad y guiaba a Sarah y Lily hacia su ascensor privado. La mayoría del piso 42 ya se había vaciado horas antes, dejando tras de sí un suave resplandor de luces de emergencia y el sonido lejano de los equipos de limpieza trabajando en otras secciones del edificio. ¿A dónde vamos?, preguntó Lily mientras el ascensor ascendía más allá del piso ejecutivo hacia los niveles restringidos. «A mi laboratorio privado», respondió Thomas. «Mantengo un centro de investigación matemática para proyectos especiales». Sarah lo miró con escepticismo. «Tienes un laboratorio de matemáticas, la mayoría de la gente no lo sabe», dijo Thomas. «Es donde pruebo nuevos enfoques algorítmicos antes de aplicarlos en los mercados reales». El ascensor se abrió a un piso que parecía más un centro de investigación universitaria que una oficina corporativa. Pizarras cubrían paredes enteras repletas de ecuaciones complejas y demostraciones teóricas. Múltiples estaciones de trabajo mostraban flujos de datos en tiempo real y modelos matemáticos en constante evolución. Los ojos de Lily se agrandaron al contemplar ese mundo matemático frente a ella. «Se parece a la oficina de mi papi, pero más grande». Thomas sintió otro tirón incómodo en el pecho. La oficina de David en la Universidad de Columbia realmente se parecía estrecha pero brillante, cada superficie cubierta con exploraciones y descubrimientos matemáticos. La ironía no le pasó desapercibida. Había recreado el espacio de trabajo de David a gran escala, utilizando las ganancias generadas por los propios algoritmos de David. «¿Quieres probar algo?», preguntó Thomas guiándolas a una estación de trabajo con varios monitores y sistemas informáticos de alta potencia. «Tengo un problema que mi equipo ha estado intentando resolver durante meses sin éxito». «¿Qué clase de problema?», preguntó Lily sentándose en una silla evidentemente diseñada para adultos, pero que de algún modo la hacía parecer aún más decidida. Thomas abrió un modelo financiero complejo en la pantalla principal. Predicción de mercados durante periodos de extrema volatilidad. «Estamos intentando desarrollar algoritmos que mantengan precisión incluso cuando los indicadores económicos tradicionales se vuelven poco fiables». Sarah se inclinó hacia la pantalla. David trabajó en algo similar antes de morir. Lo llamaba matemáticas del caos, encontrar patrones en sistemas aparentemente aleatorios. Exactamente. Pero hemos llegado a límites computacionales que nuestros mejores programadores no pueden superar. Lily estudió los datos desplazándose por las pantallas con la misma intensidad que Thomas había notado en la sala de juntas. Números gráficos y modelos estadísticos fluían por los monitores representando millones de puntos de datos y miles de variables. «El problema está aquí», dijo después de varios minutos, señalando una secuencia algorítmica específica.
Están intentando predecir el caos buscando orden, pero el caos tiene sus propios patrones. Hay que pensar como el caos. Thomas parpadeó. Pensar como el caos, papi, me enseñó que los números tienen personalidades. Algunos son tímidos y se esconden detrás de otros. Algunos son matones y hacen que otros parezcan erróneos. Y algunos son números caóticos. Parecen locos, pero en realidad siguen reglas secretas. Comenzó a teclear con sorprendente velocidad, sus pequeños dedos navegando por la compleja interfaz, como si la hubiera usado durante años. Líneas de código aparecieron en la pantalla, formulaciones matemáticas que parecían danzar con vida propia. ¿Qué está haciendo?, susurró Sara. Thomas observó fascinado cómo Lily reestructuraba por completo el enfoque de su equipo. En lugar de imponer orden al caos, lo abrazaba buscando patrones ocultos dentro de la aparente aleatoriedad. Está resolviendo un problema que me ha costado $2 millones en consultoría, murmuró Thomas. En 30 minutos, Lily había identificado 7 errores críticos en el algoritmo existente y propuesto soluciones que transformaban fundamentalmente el enfoque del sistema ante la volatilidad del mercado. Sus modificaciones no eran solo correcciones, eran intuiciones matemáticas que abrían enfoques completamente nuevos para la predicción financiera. «Pruébalo», dijo simplemente recostándose en la silla. Thomas inició una secuencia de prueba ejecutando el algoritmo modificado de Lily contra datos históricos de mercado, la crisis financiera de 2008, el colapso pandémico de 2020 y otros periodos de extrema inestabilidad. Los resultados aparecieron casi de inmediato. Las tasas de precisión que antes alcanzaban un máximo del 67%, ahora mostraban un rendimiento constante por encima del 90%. «Esto es imposible», susurró Thomas. No corrigió Lily. «Es solo matemáticas. Buenas matemáticas». Sara miraba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lily, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Tu padre nunca te enseñó programación». «No lo aprendí. Simplemente lo entiendo. El lenguaje de las computadoras es como el lenguaje de los números, solo que con más palabras». Thomas sentía como si estuviera presenciando algo que desafiaba la comprensión convencional de la capacidad humana. Esto no era solo genio matemático. Era una conexión intuitiva con principios matemáticos que rozaba lo sobrenatural. Lily dijo con cuidado: «¿Alguna vez le has mostrado estas habilidades a alguien más? ¿A quién? ¿Maestros? ¿Otros adultos?» Lily se encogió de hombros. «A veces ayudo a mi maestra con problemas de matemáticas, pero me dice que no presuma. Y a veces corrijo la tarea de los niños listos, pero se enojan cuando tengo razón». Thomas intercambió una mirada con Sara. Una niña con este nivel de habilidad probablemente estaba luchando más de lo que destacaba en un entorno educativo tradicional. «¿Qué pensarías?», dijo Thomas lentamente, «de trabajar con personas que entienden los números como tú? Como papi, sí, como tu papi. Matemáticos y científicos que puedan ayudarte a explorar estas habilidades». El instinto protector de Sara se encendió de inmediato. Lily no es un experimento de laboratorio. No coincidió Thomas rápidamente, pero es una niña con capacidades extraordinarias que merece oportunidades para desarrollarlas. Ahora mismo está trabajando como la hija de una camarera en un comedor corporativo. Mañana podría estar colaborando con matemáticos galardonados con el Nobel. «¿Y qué es lo que quieres a cambio?», preguntó Sara con el cansancio de alguien que ha aprendido que nada valioso viene sin un precio. Thomas consideró su respuesta con cuidado. La respuesta honesta era complicada, una mezcla de culpa por cómo había tratado a David, fascinación genuina por las habilidades de Lily, y un instinto empresarial que reconocía el enorme potencial de su genio matemático. «Quiero darle lo que debí darle a su padre», dijo finalmente, recursos, y la oportunidad de desarrollar su don sin limitaciones económicas. «Y a cambio, tal vez ella me ayude a resolver problemas que puedan beneficiar a todos. Quizás desarrolle algoritmos que estabilicen los mercados o modelos matemáticos que ayuden a predecir y prevenir crisis financieras». Lily levantó la vista de la pantalla del computador, donde aún realizaba ajustes en el algoritmo. «¿Estaría ayudando a las personas?». «Sí», respondió Thomas. «Estarías ayudando a las personas.
La respuesta simple pareció satisfacerla por completo. Entonces está bien. Sara no se dejó convencer tan fácilmente. Esto está sucediendo demasiado rápido. No te conocemos. No sabemos lo que realmente quieres. Thomas entendía su cautela, pero también sabía que oportunidades como esta no esperaban mucho tiempo. ¿Y si comenzamos despacio?, propuso. ¿Y si Lily viene solo unas horas a la semana para trabajar con mi equipo de investigación? Tú podrías observar todo, mantener el control total sobre su horario, sus actividades y su educación. Clases particulares con especialistas en niños superdotados, profesores de matemáticas expertos en informática, físicos teóricos, personas que puedan desafiarla intelectualmente sin descuidar su bienestar emocional y social. Sara miró a su hija, quien estaba completamente absorta, optimizando el algoritmo de inversión, con la concentración de una investigadora profesional. Lily, ¿tú qué piensas? ¿Creo que papi querría que usara mi don para ayudar a la gente?, respondió Lily sin apartar la vista de la pantalla. Y creo que este señor conocía a papi, así que tal vez papi lo envió para ayudarnos. La lógica infantil era sencilla, pero devastadora en su impacto emocional. Thomas sintió el peso de unas implicaciones que apenas empezaba a comprender. La hija de David Chen había encontrado el camino hacia su vida, llevando consigo tanto el genio matemático de su padre, como una oportunidad de redención que Thomas no sabía que necesitaba. «Hay algo más», dijo Sara en voz baja. «Algo que necesito contarte sobre el accidente de David». El estómago de Thomas se tensó. ¿Qué pasa? No fue realmente un accidente. David estaba luchando después de perder su contrato de consultoría con tu empresa. Le costaba encontrar otros trabajos. Nadie parecía interesado en su trabajo teórico. Esa noche, conducía porque había estado bebiendo, porque estaba deprimido por ver cómo su carrera se desmoronaba. Las palabras golpearon a Thomas como golpes físicos. La muerte de David no había sido un simple accidente automovilístico. Había sido el resultado de la desesperación y el fracaso profesional. Un fracaso que tal vez se habría evitado si Thomas hubiese honrado su sociedad en lugar de desechar a David cuando dejó de serle útil. «Lo siento», dijo Thomas, sintiendo que esas palabras eran totalmente insuficientes. «Lo siento, no me devuelve a mi esposo», respondió Sara. «Pero tal vez darle a su hija las oportunidades que él nunca tuvo podría significar algo». Lily finalmente levantó la vista de la computadora. «¿Eres tú el hombre que puso triste a mi papi?». La pregunta fue formulada con una franqueza tan inocente, que Thomas sintió cómo se derrumbaba la imagen cuidadosamente construida que tenía de sí mismo. «Sí», admitió. «Creo que sí». «Entonces deberías arreglarlo», dijo Lily simplemente. «Eso es lo que se hace con los errores. Se arreglan». Bajo la tenue luz del laboratorio con Manhattan extendiéndose 47 pisos más abajo, Thomas comprendió que la hija del hombre al que había fallado le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. Ese genio matemático sentado frente a él no solo representaba una oportunidad de éxito empresarial, sino una vía para enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Arreglémoslo». Las consecuencias de antiguas traiciones estaban a punto de salir a la luz de formas que Thomas jamás habría imaginado. A medida que el genio matemático de Lily empezaba a atraer la atención de las mentes más poderosas del mundo, saldrían a la superficie oscuros secretos de los últimos días de su padre. Pero a veces la mayor redención viene de las manos más pequeñas. 3 semanas después de su primer encuentro, el mundo de Thomas se había transformado de formas que aún le costaba comprender. Lily Chen se había convertido en una presencia habitual en su laboratorio, pasando las tardes resolviendo problemas que desafiaban incluso a estudiantes de posgrado del MIT, mientras Sara observaba desde una cómoda silla en la esquina, corrigiendo trabajos de los cursos nocturnos que había comenzado a tomar discretamente. Los medios financieros ya empezaban a notar mejoras inusuales en el rendimiento de los algoritmos de Mitchell Investments, aunque Thomas había sido extremadamente cuidadoso en mantener la participación de Lily completamente confidencial. Lo último que necesitaba una niña de 7 años
era la atención de reporteros hambrientos de historias sobre niños prodigio en el mundo corporativo de Estados Unidos. Señor Mitchell, llamó la doctora Rebecca Harrison desde el otro lado del laboratorio. Era una de las 3 especialistas en matemáticas que Thomas había contratado específicamente para trabajar con Lily. Una científica cognitiva formada en Harvard, especializada en habilidades matemáticas excepcionales. Tiene que ver esto. Thomas cruzó la sala hasta donde ella se encontraba. La doctora Harrison estaba frente a una pantalla montada en la pared que mostraba el trabajo más reciente de Lily. La niña estaba resolviendo problemas teóricos en matemáticas cuánticas que la mayoría de los físicos profesionales encontrarían desafiantes. No solo está calculando, explicó en voz baja la doctora Harrison. Está intuyendo relaciones matemáticas que no deberían ser accesibles para alguien sin formación a nivel de posgrado en física teórica. Mire cómo abordó esta matriz de probabilidad cuántica. En la pantalla, el trabajo de Lily mostraba una solución elegante a un problema relacionado con la predicción del comportamiento de partículas. Pero más allá de llegar a la respuesta correcta, había descubierto un atajo computacional que eliminaba 12 pasos del cálculo tradicional. ¿Ha tenido algún contacto con la mecánica cuántica?, preguntó la doctora Harrison. No que yo sepa, respondió Thomas. Sara. Lily ha visto algo relacionado con la física cuántica. Sara levantó la vista de sus papeles. David mencionaba las matemáticas cuánticas a veces, pero solo de pasada. Decía que era demasiado avanzado para una niña de 4 años. Thomas sintió ese escalofrío familiar de reconocimiento. El trabajo teórico de David Chen había incluido exploraciones de aplicaciones cuánticas para la modelización financiera, conceptos revolucionarios, que se adelantaban años a las finanzas matemáticas convencionales. Lily llamó Thomas con suavidad. ¿Puedes decirle a la doctora Harrison cómo resolviste ese problema de probabilidad? Lily no apartó la mirada de su cálculo actual. Las partículas quieren bailar en patrones, dijo. Solo tienes que escuchar su música y descubrir qué canción están cantando. La doctora Harrison parpadeó confundida. ¿Perdón? ¿Qué dijo él? Explica las matemáticas complejas con metáforas, dijo Sara con una sonrisa. David hacía lo mismo. Solía decir que las matemáticas eran solo otro lenguaje para describir cómo el universo prefiere organizarse. Tomás observó cómo Lily seguía trabajando su pequeña mano, deslizándose sobre la tablet, con la seguridad de alguien que nunca ha dudado de su intuición matemática. En 3 semanas, había revolucionado 2 de sus algoritmos financieros, identificado fallos en 3 modelos de inversión distintos, y ahora resolvía con naturalidad problemas de física teórica. Lo más importante, parecía genuinamente feliz. Aquella niña seria, casi triste a la que conoció al principio, florecía bajo la atención de adultos brillantes que comprendían y celebraban sus capacidades. Thomas, dijo Sara con voz baja, acercándose a su estación de trabajo. Necesito hablar contigo en privado. Entraron a su oficina contigua mientras la doctora Harrison seguía observando el trabajo de Lily. A través del vidrio, Thomas podía ver a la niña completamente absorta en sus cálculos, rodeada de pizarras cubiertas de ecuaciones que confundirían a la mayoría de los profesores universitarios. Recibí una llamada hoy, empezó Sara visiblemente preocupada. De la Universidad de Columbia. Quieren entrevistar a Lily para su programa de jóvenes superdotados. Eso es una gran noticia. No llamaron por su trabajo reciente aquí. Llamaron porque encontraron las antiguas notas de investigación de David. Y al parecer, él documentó las habilidades matemáticas de Lily desde que era muy pequeña. Notas que yo no sabía que existían. Thomas sintió una presión familiar en el pecho. ¿Qué clase de notas? Observaciones detalladas sobre su desarrollo cognitivo, patrones de razonamiento matemático, incluso predicciones sobre cómo podrían evolucionar sus capacidades. La voz de Sara se quebraba entre orgullo, confusión y algo que podría haber sido ira. David creía que Lily era lo que él llamaba una savante matemática, alguien con acceso intuitivo a principios matemáticos que la mayoría debe aprender durante años de estudio. Y tú no sabías que él estaba documentando esto.
Mencionaba que Lily era especial, pero pensé que era solo el orgullo de un padre. No tenía idea de que estaba realizando observaciones sistemáticas, ni que creía que sus habilidades eran tan extraordinarias. Thomas observó la expresión de Sara y reconoció en su rostro la mirada de alguien que acaba de descubrir que su realidad era mucho más compleja de lo que había imaginado. ¿Qué más te dijeron en Columbia? Quieren estudiarla. No solo educarla, estudiarla. Hablan de pruebas cognitivas, escaneos cerebrales, proyectos de investigación longitudinales. El instinto protector de Sara se volvió aún más evidente. Parecen más interesados en entender cómo funciona su mente que en ayudarla a desarrollarse como persona. Las implicaciones eran inquietantes. Las habilidades de Lily estaban atrayendo una atención que fácilmente podría resultar abrumadora para una niña de 7 años. «Hay algo más», continuó Sara. «Dijeron que David había estado en contacto con ellos poco antes de morir. Al parecer, estaba tratando de organizar algún tipo de colaboración de investigación que proporcionara apoyo financiero a nuestra familia, mientras protegía a Lily de la presión académica excesiva». Thomas sintió como las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad incómoda. Apoyo financiero, una beca de investigación, algo que le habría dado a David ingresos estables, permitiéndole seguir con sus proyectos teóricos y al mismo tiempo introducir poco a poco a Lily en conceptos matemáticos avanzados. La cronología se volvía dolorosamente clara. David había estado luchando económicamente después de que Thomas terminó su relación laboral. Buscaba oportunidades académicas que le dieran estabilidad familiar mientras cultivaba las habilidades excepcionales de su hija. La oportunidad en Columbia podría haber resuelto todos los problemas de David si hubiese vivido lo suficiente para aprovecharla. Sara, dijo Thomas con cautela, ¿cuánto sabes realmente sobre la relación empresarial entre David y yo? Su expresión se agudizó. Sé que fueron socios, sé que la sociedad terminó. Y sé que David tuvo dificultades para encontrar otro trabajo después de eso. Fue más complicado que eso. ¿Qué tan complicado? Thomas caminó hacia la ventana con vista a Manhattan, reuniendo el valor para explicar decisiones que durante mucho tiempo se había convencido de que eran justificadas, pero que ahora reconocía como moralmente cuestionables. David creó la base matemática de todo lo que construí. Sus algoritmos, su enfoque analítico, sus ideas teóricas. Se convirtieron en el núcleo del éxito de Mitchell Investments. ¿Y lo compensaste justamente por ese trabajo? Lo compensé legalmente. La distinción no pasó desapercibida para Sara. Legalmente, pero no justamente. David necesitaba dinero cuando su esposa estaba embarazada de Lily. Gastos médicos, seguridad para la familia. Le ofrecí comprar su parte de la empresa prometiéndole que lo mantendría como consultor. Pero no cumpliste esa promesa. Cumplí el contrato de consultoría durante 6 meses. Luego lo cancelé cuando decidí que la empresa debía centrarse en aplicaciones prácticas, no en investigaciones teóricas. Sara permaneció en silencio un momento largo procesando las implicaciones. Así que usaste su trabajo para construir tu imperio. Y lo descartaste cuando ya no te resultaba conveniente. El resumen directo y crudo era devastadoramente exacto. Sí, y mientras tú te convertías en multimillonario usando sus ideas matemáticas, David luchaba por conseguir trabajo porque sus logros más importantes eran propiedad de tu empresa. Los documentos legales eran claros. Yo poseía la propiedad intelectual. Lo legal y lo moral no son lo mismo, Thomas. A través del muro de cristal, podían ver a Lily trabajando con la doctora Harrison, completamente absorta en un problema matemático que desafiaría a investigadores de las mejores universidades del mundo. Su genio heredado era el legado de un hombre al que Thomas había utilizado y abandonado. «Lo sé», dijo Thomas en voz baja. «¿De verdad lo sabes? Porque parece que estás tratando las habilidades de Lily como otra oportunidad de negocio, otra forma de sacar provecho de los dones matemáticos de la familia Chen». La acusación dolía porque contenía la suficiente verdad como para ser incómoda. El interés inicial de Thomas en Lily había estado en parte motivado por el reconocimiento de su valor potencial para el negocio. No empezó así, dijo, pero sí. Así continuó.
Thomas se alejó de la ventana y enfrentó a Sarah directamente. No puedo cambiar lo que hice con David, pero puedo intentar asegurarme de que Lily tenga oportunidades que él nunca tuvo. ¿Oportunidades o obligaciones? Porque hay una gran diferencia entre nutrir el talento de una niña y explotarlo. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era la doctora Harrison. Perdón por interrumpir, pero Lily acaba de hacer algo extraordinario. Regresaron al laboratorio donde Lily estaba de pie frente a una pizarra cubierta de ecuaciones y diagramas. Su trabajo matemático había evolucionado a algo que parecía más una expresión artística que un cálculo. Ha estado trabajando en esto la última hora, explicó la doctora Harrison. Parece ser un modelo matemático para predecir respuestas emocionales ante cambios en el mercado financiero. Thomas observó la pizarra con asombro creciente. Lily había integrado principios psicológicos, economía conductual y análisis estadístico, avanzado en un modelo unificado, que en teoría podía predecir cómo reaccionarían los inversores ante la volatilidad del mercado. Lily, dijo Sarah con ternura. ¿De dónde salió esta idea? Estaba pensando en papi, respondió Lily con sencillez. En lo triste que se ponía cuando sus números ya no funcionaban. Y me preguntaba si había una forma de hacer números que ayudaran a la gente a sentirse mejor en vez de peor. La sofisticación emocional detrás de su trabajo matemático era impactante. A sus 7 años, Lily desarrollaba modelos teóricos que no solo predecían el comportamiento financiero, sino que abordaban el costo humano de la inestabilidad económica. Ha creado un marco para una finanza matemática ética, susurró la doctora Harrison. Algo que considera el impacto emocional y social, junto con la optimización del beneficio. Thomas se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. Lily no solo estaba heredando el genio matemático de su padre, lo estaba transformando en algo más compasivo y consciente. Esto podría revolucionar la manera en que las instituciones financieras asumen su responsabilidad en el mercado, dijo Thomas. O corrigió Sarah con firmeza, podría hacerte aún más rico, mientras todos fingen preocuparse por la ética. El desafío en su voz era claro. Thomas se veía obligado a elegir entre sus instintos empresariales y su creciente sentido de responsabilidad moral. Señor Thomas, dijo Lily, alzando la vista de la pizarra con sus ojos oscuros y serios. ¿Va a usar mis números para ayudar a la gente o para ganar más dinero? La pregunta atravesó cada racionalización y justificación empresarial que Thomas pudiera haber construido. Una niña de 7 años le pedía que eligiera entre el beneficio y el principio. Creo, dijo Thomas lentamente, que es hora de hablar sobre lo que tu padre hubiera querido. El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Columbia ocupaba un edificio majestuoso que David Chen alguna vez consideró su hogar académico. Thomas caminaba junto a Sarah y Lily por pasillos llenos de retratos de luminarias matemáticas, en dirección a una reunión que cambiaría todo lo que creían saber sobre los últimos meses de David. La doctora Patricia Vance, jefa del departamento, los recibió en su oficina con la seriedad de alguien que está por entregar noticias importantes, pero complejas. Tenía unos 50 años, cabello plateado, y unos ojos intensos de los que han pasado décadas enfrentando conceptos matemáticos abstractos. Gracias por venir, comenzó la doctora Vance, señalando las sillas dispuestas alrededor de la mesa de reuniones. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes será difícil, pero creo que merecen entender el proyecto final de David. Thomas sintió una creciente inquietud en el pecho. Sarah apretó la mano de Lily mientras se acomodaban en sus sillas. Como mencioné por teléfono, descubrimos las notas de investigación de David mientras organizábamos materiales archivados, pero no eran simples observaciones casuales sobre las habilidades de Lily. La doctora Vance abrió una carpeta gruesa llena de documentos. David estaba llevando a cabo una investigación formal sobre lo que él llamaba cognición matemática intuitiva, específicamente sobre las extraordinarias capacidades de Lily. Extendió varias páginas sobre la mesa. Thomas reconoció la letra precisa de David, pero el contenido era mucho más sistemático y detallado de lo que recordaba de su antigua colaboración empresarial.
David creía que Lily representaba una evolución fundamental en el razonamiento matemático humano. No solo una habilidad excepcional, sino una forma cualitativamente distinta de procesar relaciones matemáticas. Lily se inclinó hacia adelante para examinar las notas de su padre su pequeño dedo, siguiendo ecuaciones y diagramas con reconocimiento. Papi escribió sobre mí. Te escribió extensamente, querida. Documentó tu desarrollo cognitivo desde los 2 hasta los 4 años, identificando patrones que no aparecen en las investigaciones convencionales sobre el desarrollo infantil. Sara revisaba los documentos con una emoción creciente. Nunca me dijo que esto era una investigación formal. Sospecho que intentaba proteger a su familia de la atención académica hasta poder establecer protocolos adecuados, explicó la doctora Vance. David estaba muy preocupado por las implicaciones éticas de estudiar a una niña con habilidades tan extraordinarias. Señaló una página específica llena de diagramas complejos. Aquí es donde las cosas se vuelven particularmente significativas. David no solo observaba el desarrollo matemático de Lily, estaba desarrollando marcos teóricos basados en sus patrones cognitivos. Thomas examinó los diagramas y sintió un escalofrío de reconocimiento. Esto se parece a las estructuras algorítmicas que David desarrolló para nuestros sistemas financieros. Es porque son las mismas estructuras, confirmó la doctora Vance. David estaba utilizando los conocimientos obtenidos del razonamiento matemático de Lily para crear aplicaciones prácticas en el análisis financiero. La implicación golpeó a Thomas como un impacto físico. Está diciendo que los patrones de pensamiento de Lily fueron la base de los algoritmos que construyeron mi empresa más que eso. Las notas de David indican que creía que la intuición matemática de Lily podía resolver problemas que los métodos computacionales tradicionales no podían manejar. Estaba esencialmente utilizando los dones cognitivos de su hija para revolucionar la matemática aplicada. El rostro de Sara se tornó pálido. David estaba usando a Lily para su investigación. No usándola, corrigió rápidamente la doctora Vance, observando y aprendiendo de ella. Hay una diferencia importante. David nunca sometió a Lily a pruebas formales ni procedimientos experimentales. Simplemente documentó los conocimientos matemáticos que ella mostraba de forma natural. Pero estaba aplicando esos conocimientos para crear algoritmos comerciales. Intervino Thomas, comprendiendo por fin las implicaciones éticas. Sí, y según estas notas, planeaba establecer un fondo fiduciario para Lily con las ganancias de cualquier aplicación comercial derivada de sus patrones cognitivos. Thomas sintió cómo se desmoronaba su comprensión de la relación que había tenido con David. Nunca mencionó ningún fondo fiduciario cuando negociamos nuestros acuerdos de sociedad. La doctora Vance pasó a otra sección de las notas de David. Porque tú disolviste la sociedad antes de que él pudiera implementar sus planes. Según estos documentos, David tenía la intención de proponer un nuevo acuerdo empresarial que protegiera los intereses de Lily y permitiera seguir desarrollando aplicaciones prácticas de sus ideas matemáticas. ¿Cuándo planeaba proponer esto? La semana siguiente a su muerte. El momento era devastador. David había estado preparándose para abordar las implicaciones éticas y financieras de los algoritmos derivados de la investigación, justo cuando la desesperación por sus fracasos profesionales lo llevó a beber y conducir en una noche lluviosa. Hay algo más, continuó la doctora Vance. David había estado en comunicación con varias universidades importantes para establecer un instituto de investigación centrado en la cognición matemática excepcional. MIT, Stanford y Columbia estaban interesados en financiar y apoyar el proyecto. ¿Recursos para qué?, preguntó Sara. Para un programa integral que nutriría a niños con talentos matemáticos excepcionales y al mismo tiempo estudiaría su desarrollo cognitivo para avanzar en la comprensión del potencial matemático humano. David lo imaginaba como un lugar donde niños como Lily pudieran desarrollar sus habilidades sin ser tratados como sujetos de laboratorio. Thomas comprendió que la visión de David habría resuelto todos los problemas de su familia: seguridad financiera, oportunidades educativas adecuadas para Lily, y una investigación significativa que podría beneficiar a muchos otros niños excepcionales.
¿Qué ocurrió con esos planes tras la muerte de David? Sin el liderazgo y la experiencia de David, las universidades perdieron interés. La propuesta del Instituto de Investigación fue abandonada. Lily había estado escuchando con la atención enfocada que normalmente reservaba para los problemas matemáticos más complejos. Papi quería ayudar a otros niños como yo. Sí, cariño. Tu padre creía que entender cómo funciona tu mente podría ayudar a muchos otros niños que piensan en los números como tú. Thomas sintió el peso del reconocimiento caer sobre él. La muerte de David no solo había privado a su familia de un esposo y un padre, sino que también había descarrilado un programa de investigación que podría haber transformado la educación para niños con talento matemático excepcional. Doctora Vance, dijo Thomas lentamente, ¿qué se necesitaría para revivir la propuesta del Instituto de Investigación de David? Financiamiento sustancial, apoyo institucional y liderazgo de alguien con experiencia matemática y visión educativa. ¿Qué tan sustancial? Una financiación inicial de aproximadamente $50 millones, con costos operativos continuos de entre 10 y 15 millones anuales. Las cifras representaban una inversión significativa pero manejable para alguien con los recursos de Thomas, y con el apoyo institucional adecuado. Columbia estaría dispuesta a asociarse si se contaba con el liderazgo y la financiación adecuados. Thomas miró a Sarah, que estudiaba las notas de investigación de su difunto esposo, con una mezcla de dolor y asombro. Sarah, ¿qué crees que David querría que hiciéramos con esta información? Creo que David querría que Lily tuviera las oportunidades que él planeó para ella, pero también creo que querría que otros niños se beneficiaran de lo que hemos aprendido sobre el desarrollo matemático excepcional. Mientras los adultos hablaban sobre su futuro, Lily dibujaba en una hoja de papel, pero Thomas pudo ver que en realidad estaba creando diagramas matemáticos relacionados con la conversación. ¿En qué estás trabajando, Lily? Ella levantó su hoja mostrando un diagrama de flujo complejo. Estoy calculando cuántos niños podrían recibir ayuda si usamos las ideas de papá. La doctora Vance examinó el diagrama con interés profesional. Es un modelo de asignación de recursos. Está calculando la distribución óptima de recursos educativos entre una población de niños con talento matemático. La respuesta es 473 niños en el primer año, anunció Lily. Pero eso solo si los adultos son inteligentes con el dinero. Thomas sintió un cambio en su comprensión de sus obligaciones y oportunidades. No se trataba solo de hacer las paces con la familia de David Chen. Se trataba de usar los recursos construidos sobre el trabajo de David para cumplir su visión de ayudar a niños excepcionales. Doctora Vance dijo, hablemos de revivir el Instituto de Investigación de David. Habla en serio, completamente en serio. Creo que es hora de terminar lo que David comenzó. Sarah miró a Thomas con sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Estás hablando de un compromiso enorme. Estoy hablando de hacer lo que debía hacer hace 3 años, apoyar el trabajo de David, en lugar de aprovecharme de él. Lily levantó la vista de su diagrama matemático. Eso significa que otros niños como yo no tendrán que sentirse diferentes y solos. La simple pregunta capturó la esencia de lo que David había intentado lograr, no solo avanzar en la investigación matemática, sino crear una comunidad donde los niños excepcionales pudieran desarrollar sus dones sin aislamiento ni explotación. Sí, dijo Thomas firmemente. Exactamente eso significa. La doctora Vance se inclinó hacia adelante con la intensidad de alguien que percibe un gran avance. Si va en serio con esto, deberíamos discutir la implementación de inmediato. Hay docenas de niños que podrían beneficiarse de un programa como el que David imaginó. Lo digo en serio. Pero tengo condiciones, Thomas. Miró directamente a Sarah y a Lily. Sarah será la directora ejecutiva del instituto. Lily será nuestra primera estudiante, pero también nuestra guía para entender cómo nutrir habilidades excepcionales sin explotarlas. Y cada conocimiento que desarrollemos será compartido libremente con instituciones educativas de todo el mundo. Eso significa regalar propiedad intelectual potencialmente valiosa, señaló la doctora Vance. Estoy hablando de honrar la memoria de un hombre cuya propiedad intelectual
he estado utilizando para lucrar durante 3 años. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Thomas, esto es lo que David habría hecho si no hubieras destruido su carrera. Lily se levantó y caminó hacia Thomas tomándolo de la mano, con la simpleza directa que caracterizaba todas sus interacciones. Gracias por arreglarlo, dijo en voz baja. Al mirar a la niña de 7 años, cuyo genio matemático le había abierto los ojos a posibilidades que nunca antes había considerado Thomas, comprendió que la redención a veces llega mediante los gestos más pequeños de las fuentes más inesperadas. Gracias por mostrarme lo que necesitaba ser reparado, respondió. 6 meses después, el Instituto David Chen para el Desarrollo Matemático Excepcional ocupaba un piso entero de un edificio renovado cerca de la Universidad de Columbia. Thomas estaba en el laboratorio central observando a Lily trabajar junto a otros 12 niños con talento matemático, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 14 años. Lo que comenzó como un intento de enmendar el pasado se había convertido en algo mucho más significativo, una revolución en la forma en que la sociedad abordaba y nutría las habilidades cognitivas excepcionales. Los resultados preliminares son extraordinarios, informó la doctora Rebecca Harrison, uniéndose a Thomas junto a la ventana de observación. No solo estamos viendo desarrollo individual, estamos presenciando la aparición de ideas matemáticas colaborativas que superan lo que cualquiera de estos niños podría lograr por sí solo. A través del cristal, Thomas pudo ver a Lily explicando un complejo concepto de probabilidad a Marcus, un niño de 9 años del Bronx, cuya intuición matemática rivalizaba con la de estudiantes de posgrado, pero que había estado fracasando en la escuela tradicional, porque los métodos de enseñanza convencionales no podían adaptarse a su estilo cognitivo. Es como si hablaran un lenguaje matemático que los adultos tienen que aprender, pero los niños pueden acceder. Naturalmente, observó Thomas. Exactamente. Y parece que Lily es lo que estamos empezando a llamar una traductora matemática. Puede hacer de puente entre los patrones cognitivos intuitivos y las estructuras matemáticas formales. Sarah se acercó desde el otro lado del laboratorio. Su transformación en los últimos 6 meses había sido tan notable como el desarrollo de cualquiera de los niños. Como directora ejecutiva había descubierto habilidades administrativas y de liderazgo que complementaban sus instintos maternales protectores, creando una cultura institucional que priorizaba tanto el bienestar emocional como el desarrollo intelectual. La familia Peterson está aquí para su consulta, anunció Sarah. Su hija tiene 8 años y muestra habilidades matemáticas similares a las que Lily demostró a esa edad. Thomas asintió, pero su atención seguía centrada en los niños que trabajaban juntos en el laboratorio. Lo que más le impactaba no era solo el brillo individual de cada uno, sino la forma en que se apoyaban y celebraban los logros de los demás. La visión de David había creado no solo un programa educativo, sino una comunidad donde las habilidades excepcionales eran normales y la colaboración era natural. Thomas, dijo Sarah en voz baja. Necesito decirte algo. Se apartaron hacia la sala de conferencias contigua, donde retratos de matemáticos famosos compartían espacio en las paredes con coloridas obras de arte creadas por los estudiantes del instituto. He estado revisando las notas de investigación de David con más atención, comenzó Sarah. Hay algo que no había entendido antes. ¿Qué clase de algo? Las últimas entradas de David, escritas en las semanas previas a su muerte, no solo documentaba las habilidades de Lily, también estaba registrando su creciente depresión y desesperación por su situación profesional. Thomas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué escribió? Se culpaba a sí mismo por no haber podido brindar mejores oportunidades a Lily. Se sentía un fracaso como padre porque no podía traducir su genio matemático en seguridad financiera para su familia. Las implicaciones eran devastadoras. David había muerto creyendo que había fallado, sin saber que su trabajo estaba generando enormes beneficios para la empresa que lo había descartado. Sarah, lo siento, no es suficiente. No te lo digo para hacerte sentir peor, interrumpió Sarah. Te lo digo porque la última entrada en su diario de investigación dice algo que creo que necesitas entender. Le entregó una fotocopia de una página manuscrita. La letra familiar de David
Era más temblorosa de lo habitual, reflejo del estado emocional que lo llevaría al accidente fatal pocos días después. Thomas leyó en voz alta: «Si me pasa algo, espero que alguien entienda que los dones de Lily no son solo matemáticos, son compasivos. Ella ve los números como cosas vivas con sentimientos e intenciones. Tal vez eso es lo que el mundo necesita de las matemáticas, no solo cálculo, sino empatía». Las palabras golpearon a Thomas con una fuerza emocional inesperada. David había reconocido en su hija no solo una habilidad excepcional, sino una capacidad para pensar matemáticamente, integrando precisión analítica con compasión humana. Él lo sabía, dijo Thomas en voz baja. Saber que Lily estaba desarrollando algo más allá del genio matemático tradicional, algo que podría cambiar la forma en que entendemos la relación entre los números y la experiencia humana. A través de la ventana de la sala de conferencias podían ver a Lily trabajando con Emma, una niña de 6 años que había estado luchando con la confianza, a pesar de su evidente talento matemático. Lily usaba bloques de colores para demostrar un principio geométrico complejo, pero lo más importante era cómo animaba a Emma con la amabilidad paciente de alguien que sabía lo que era sentirse diferente. El instituto no solo está desarrollando habilidades matemáticas, se dio cuenta Thomas. Está desarrollando empatía matemática, que es lo que David siempre esperó. Thomas estudió la última entrada del diario de David, reconociendo que tenía en sus manos el testamento de un hombre que murió creyéndose un fracaso, mientras, sin saberlo, sentaba las bases para ideas revolucionarias sobre el potencial matemático humano. «Sara, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?» «Los algoritmos sobre los que construí mi fortuna, los algoritmos de David, ahora están siendo utilizados por instituciones financieras en todo el mundo. Solo los contratos de licencia generan más de $200 millones anuales». La expresión de Sara se endureció. 200 millones de las ideas matemáticas de David, que surgieron de sus observaciones sobre los patrones cognitivos de Lily. El alcance total de las implicaciones éticas se volvió finalmente claro. Thomas había construido un imperio de miles de millones de dólares, utilizando propiedad intelectual derivada de la intuición matemática de una niña de 7 años. Mientras tanto, esa niña y su familia luchaban por tener seguridad financiera básica. Durante todo este tiempo, dijo Sara lentamente, los dones matemáticos de Lily estaban generando una riqueza enorme que ella nunca recibió. Sí, y David murió creyendo que no pudo proveer para su familia, mientras su trabajo generaba fortunas para otros. ¿Sí? Sara guardó silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de la injusticia. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Thomas llevaba meses haciéndose esa misma pregunta. Voy a establecer un fondo fiduciario para Lily, que refleje el verdadero valor de la contribución de su familia a mi éxito. Y me aseguraré de que todas las aplicaciones futuras derivadas de los descubrimientos del instituto beneficien a los niños que hacen posibles esos descubrimientos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Inicialmente $500 millones en el fideicomiso de Lily, con pagos de regalías continuos por licencias de algoritmos. Pero más importante aún, estoy reestructurando Mitchell Investments para priorizar aplicaciones éticas de las matemáticas por encima de la maximización pura de ganancias. La suma era asombrosa, transformadora no solo para Lily, sino potencialmente revolucionaria en cuanto a cómo la sociedad se relacionaba con las habilidades cognitivas excepcionales y las oportunidades económicas. Thomas, eso es. Es una fracción de lo que debo. El trabajo de David no solo me ayudó a construir una empresa. Cambió como toda una industria aborda el modelado matemático. Lily apareció en la puerta de la sala de conferencias, su pequeña mano apenas alcanzando la manija. Señor Thomas, Emma quiere mostrarle algo que descubrió. Thomas miró a la niña, cuyo genio matemático lo había obligado a confrontar sus propios errores morales, y al hacerlo, le abrió caminos hacia una redención que nunca hubiera imaginado. ¿Qué fue lo que descubrió Emma? Encontró una forma de hacer matemáticas que ayudan a las personas a sentirse felices, en lugar de asustadas por el dinero. Pero esa afirmación simple capturaba todo lo que David había esperado que la investigación matemática pudiera llegar a ser.
No solo herramientas analíticas para generar ganancias, sino estructuras que crearan bienestar humano. Thomas se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Lily. «Lily, ¿sabes lo orgulloso que estaría tu papá de ti?» «Creo que él lo sabe», respondió ella con la seguridad natural que caracterizaba su forma de ver el mundo. «A veces hablo con él cuando trabajo en problemas muy difíciles. Él me ayuda a recordar que los números quieren ayudar a las personas, no hacerles daño». Sara se secó las lágrimas mientras observaba la fe sencilla de su hija en la presencia y guía continua de su padre. «Vamos», dijo Lily tomando la mano de Thomas. «El descubrimiento de Emma es muy importante». Mientras caminaban de regreso al laboratorio donde 12 niños excepcionales exploraban conceptos matemáticos que podían transformar la comprensión humana de la cognición y la compasión, Thomas se dio cuenta de que la redención no había llegado a través de grandes gestos ni disculpas elaboradas, sino a través de la decisión diaria de honrar la visión de David Chen al nutrir los dones que él había reconocido en su hija. El Instituto David Chen se había convertido en más que un programa educativo. Era la prueba de que el genio matemático, guiado por la empatía y respaldado por los recursos adecuados, podía generar descubrimientos que beneficiaran a todos. Y en el corazón de todo estaba una niña de 7 años, cuyo espíritu de su padre vivía en cada ecuación que resolvía con compasión y en cada avance que lograba a través de la colaboración. Thomas había comenzado este viaje buscando aliviar su culpa por errores del pasado. Lo terminaba con la comprensión de que algunos errores solo pueden redimirse asegurando que no vuelvan a suceder, y que a veces las voces más pequeñas llevan las verdades más importantes sobre lo que el mundo necesita de sus mentes más brillantes. En el laboratorio, Emma estaba explicando su modelo matemático para la planificación financiera emocional a un grupo de adultos que luchaban por comprender los conocimientos que a una niña de 6 años le surgían de forma natural. Lily estaba a su lado traduciendo conceptos matemáticos complejos en términos que los adultos pudieran entender. Al verlas trabajar juntas, Thomas finalmente comprendió lo que David Chen había visto en las habilidades matemáticas de su hija. No solo genialidad, sino el potencial de que los números sirvieran al amor en lugar de la codicia, a construir comunidad, en lugar de riqueza individual, y a crear un mundo donde los dones excepcionales se nutrieran para el beneficio de toda la humanidad. La pequeña genio no solo había salvado un acuerdo de negocios en la sala de conferencias aquel día, había salvado su alma.